hay algo sumamente que puede hacer que Bitcoin crezca mucho más, y yo lo escuchaba por ahí cuando escuchaba tu podcast con Carlos Malatón, por ejemplo, que está bueno hablar del precio de Bitcoin, pero la realidad es que Bitcoin financieramente va a crecer, sí o sí va a crecer con el tiempo por todos los aspectos monetarios, y sé que sos economista también, vos como economista habrás analizado Bitcoin. No hay manera de que Bitcoin puede valer cero Bitcoin, pero en sí como unidad de cuenta para poder transaccionar, la capacidad de divisibilidad que tiene, las nuevas herramientas como Lightning Network, por ejemplo, que permiten hacer micropagos y microtransacciones, hacen que Bitcoin tenga un horizonte que es el éxito como tecnología y como sistema financiero, ¿no? Entonces, el proyecto 100 nodos nace como eso. Volvamos a las bases. ¿Por qué? Porque si entendemos cómo funciona un nodo y por qué nace un nodo, ¿sí? Porque Bitcoin tiene lo que son los nodos de Bitcoin, entendemos que Bitcoin fue no solamente creado para ser un dinero, sino que también fue creado para construir sobre ese dinero. Por eso decimos que Bitcoin también es programable. Después hay limitaciones, técnicas que te permiten hasta qué punto puedes programar, ¿no? Pero el proyecto 100 nodos nace como esa idea. ¿Cómo enseñamos a la gente a tener su nodo de Bitcoin? ¿Cómo tratamos de mostrar que Argentina es pionero a nivel nodos, ¿no? O sea, porque nosotros más que seguro tenemos 100 nodos, pero cuando vos instalas un nodo por defecto, ese nodo te trae lo que se conoce como un Tor, ¿sí? Y ese Tor hace que evite que se te vea la IP pública. Bueno, tiene unas cuestiones técnicas ahí que hace que tu nodo no sea lo que se conoce como público y no se sabe dónde es. Por eso hay una cierta cantidad de nodos que no son públicos por un tema de privacidad. Después tenés eso de cómo, imagínate que nosotros hacemos una huelga. Yo lo veo como una huelga digital, ¿no? Una huelga. ¿Cómo hacemos una huelga digital? Y bueno, podemos conectarnos todos en un Zoom y estamos 1000 personas. Pero ¿no habría otra forma? Y sí hay otra forma. Si ponele, cada uno tiene su nodo privado y tiene un pequeño nodito que puede correrlo y decir yo estoy acá, en tal lugar, pero ese nodo no corre riesgo ni peligro de ningún tipo de ataque por el hecho de que solamente es un nodo como de huelga, ¿no? La idea es que ese nodo se utilice para poder construir también cosas a nivel técnico, ¿no? Bienvenidos, soy el Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es Joel Fernández Colov. Joel es un emprendedor chaqueño de 30 años que descubrió el universo de las criptos en 2016 y desde entonces no ha parado de construir puentes hacia la adopción masiva. Es miembro activo de la ONG Bitcoin Argentina y además es el fundador de Bitcash.ar, un proyecto que ha evangelizado Bitcoin en el noreste argentino a través de la educación, minería y comunidades locales. Además, lleva adelante el ambicioso proyecto 100 nodos Bitcoin, una iniciativa de la ONG que busca instalar 100 nodos completos en todo el país para fortalecer la red global de Bitcoin, promover la educación técnica y empoderar a las comunidades con soberanía financiera real. Hoy vamos a hablar de los desafíos, los logros y la visión para un futuro descentralizado. Joel, bienvenido. ¿Estás, Fernando? Gracias por la invitación. La verdad que hace rato que venimos como dando vueltas ahí para ver en qué momento podíamos tener este espacio, ¿no? Poder comentar un poco mi visión acerca de lo que es este mundo del Bitcoin, ¿no? Yo estoy hace mucho tiempo en el ecosistema, conocí a muchos OGs que me enseñaron, me adoptaron de cierta manera cuando era mucho más pibe, ¿no? Y me dijeron, es por acá, tenés que aprender esto. Eh, por naturaleza yo soy informático, o sea, mi background es informático. De chico siempre me gustaron las computadoras y el camino me terminó llevando de cierta manera a querer dedicarme, bueno, hoy yo estoy desde mi casa, hago distintas clases de laburos independientemente podría decirse que soy freelancer, no podría decirse eso, pero independientemente de lo mío personal, le dediqué desde que conocí Bitcoin mi vida a tratar de que la gente entienda de qué se trata. Y con el tiempo me fui dando cuenta que otros actores entraron en juego, ¿no? Y esos actores por ahí, desde una visión eh, que querían plantear de manera tecnológica, que eran un avance y querían dejarlo a Bitcoin por ahí un poco relegado, nace esta locura de decir, bueno, ¿en qué etapa estamos hoy? Estamos en la etapa ya de cuando lo conocía que hablábamos del precio. Yo veo por ahí todavía seguimos hablando del precio y es muy bueno que todavía se siga escuchando esas cuestiones, pero estamos quizás en una etapa donde la comunidad, y esto es lo que con mi proyecto Bitcash, que mi proyecto fue evolucionando y a medida que fuimos enseñando, fuimos haciendo las primeras charlas de Bitcoin acá. Después, en 2017 yo me uno oficialmente a la ONG Bitcoin Argentina y empezamos a tratar de potenciar un poco más desde la ONG Bitcoin Argentina a nivel local, a nivel regional, con actividades como por ejemplo el Descentralizar, que es un evento itinerante también que se logró hacer acá en mi región. Yo soy del norte argentino, cerca de Paraguay, cerca de Brasil.
Y es todo esto que estamos hablando, converge en un punto, que Bitcoin es tecnología, ¿no? Y yo soy desarrollador web y desarrollador de software, entonces es como que desde mi mirada termino conociendo una comunidad muy fuerte que también les ha hecho notas a Agustín, a gente de una comunidad de informáticos, de ingenieros que desarrollan software sobre Bitcoin. Entonces, ahí fue donde hice un clic cuando empecé a conocer estas comunidades que estaban desarrollando cuestiones sobre Bitcoin. Y me llevó al punto de decir, bueno, ya en el año 2000, aproximadamente 2019, nosotros planteábamos este tema de nodos, ¿no? Este tema de nodos, ya Bueno, vamos saltando de un tema al pero otro. espera que te corto, porque vamos a ir con la estructura normal del podcast. Y como vos decías al principio, sí, hace rato que estamos tratando de gestionar esto, lo venimos hablando desde antes de que yo viajara a Buenos Aires. Estuvimos en la Bitcoineta, pero estuvimos junto con Luna y no pudimos hablar a fondo de este proyecto de los 100 nodos para la Argentina. Pero antes que nada, vos decís, como bien decís vos, soy informático, Bitcoin es una tecnología, Bitcoin es muchas cosas, Bitcoin es como un camaleón que tiene muchas aristas y es muchas cosas. Es una tecnología, es una herramienta, es dinero, es soberanía, es todo. Por eso yo le pregunto, mi primer pregunta para empezar a conocer mejor a los Bitcoiners, y como digo siempre, esto es un podcast para, no para Bitcoiner, para futuro Bitcoiner, para que lo agarre alguien y descubra que nosotros no somos o nerd de computadora o millonario de Wall Street, somos gente normal que un día nos tomamos la pastilla naranja y nos metimos acá. Por eso la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo llegaste a Bitcoin? ¿Cómo tomaste la píldora naranja? Genial. Es interesante porque yo llego a Bitcoin ni siquiera por estar buscando una innovación, ¿no? La realidad es que era un pibe y estábamos en mi casa. Mi búnker era, en ese momento vivía con mis padres, mi búnker era como el living de mi casa, ¿no? Y ahí estaba la computadora, estábamos buscando a ver de qué forma podía yo vivir del internet. Yo decía, bueno, imagínate que hice de todo. O sea, y desde chico, estoy hablando desde los 12 años, metido en el internet y buscando de qué manera puedo vivir con el internet. O sea, a través de lo que me gusta, a través de investigar, a través de leer, a través de informarme. Y en un momento nos proponen de un grupo que debe estar súper, ya ni está el grupo, imagínate, un grupo que varios latinoamericanos se juntaban a hablar un poco de mercados financieros. Esa es la realidad, porque lo primero muchos entran por la parte financiera al inicio, pero hay algo yo no tenía muchas ganas de ir por ese lado, pero un amigo mío me dijo: "Che, mirá que voy a hacer un webinar". Sí, ni me acuerdo ya como te digo, ni me acuerdo el nombre del grupo, era un grupo random que estaba en ese momento en Telegram, sí, estamos hablando 2016. Y bueno, la cosa es que me dice: voy a estar en un webinar, si vos querés, mientras vos estás haciendo tus cosas". Mi amigo ese verano se quedó en casa. Ahí van a hablar de mercado financiero, de inversión en la bolsa, a través del internet, de otros tipos de inversiones. Y ahí, entre que estamos sentados, él estaba en el sofá, yo estaba en mi PC, y en un momento no estaba ni siquiera estaba escuchando de oído el webinar, ¿no? Y en un momento hablan de criptomonedas, ¿no? De criptomonedas. Si yo digo criptomonedas, y ahí hablan imagínate que la primera palabra que escucho es criptomonedas, no escucho Bitcoin, no escucho nada. Y dicen, la primera criptomoneda, dice el tipo, no sé mucho, muy profundamente sobre esto, pero la primera criptomoneda es Bitcoin, ¿sí? Que Bitcoin es una moneda que utiliza criptografía, sí, como infraestructura. Ahí yo cuando escucho criptomonedas ya me atrajo por el hecho de que yo de chico, las computadoras nacen por solucionar problemas criptográficos, ¿sí? La primera computadora nace por eso, ¿no? Y en base a esa solución de una máquina criptográfica, esta es una historia que yo la conocía de antes de escuchar la palabra criptomoneda. Digo, che, a ver, si esto utiliza criptografía,
no sé, tengo que investigar un poco más, porque quiero, y ahí me senté con él, empezamos a escuchar. Imagínate que en ese momento hablaron ya se hablaban de shitcoins, había creo que 800 criptomonedas, para que te des una idea, 800 o 1200 criptomonedas, una cosa así, eran muy poquitas. Y ahí empecé a investigar fuerte, empecé a entrar fuerte en internet, empecé a ver quién creó, quién fue el creador, quiénes fueron los creadores, quiénes eran los grandes actores. En ese momento estaba Roger Ver, por ejemplo, en ese momento. Roger Ver deja de ser Bitcoiner en el año 2017, para que te des una idea. Entonces, eh, empiezan a aparecer distintos actores, entre esos los conozco, por ejemplo, a Rodolfo Andráñez también, que él es el que todos los conocemos a Rodo, ¿no? Y bueno, Carlos Maslatón y muchos actores que hoy están en el ecosistema. Entonces, como siempre me movía a través del Internet, empecé a enviar correos, ¿sí? Empecé a enviar correos a ver quién me orientaba. Envié correos a uno, a otro, conozco la ONG Bitcoin Argentina, vi la primer BitConf del 2016, la vi online. eh, si mal no, mentira, la primera Bitcoin no la vi online, la primera Bitcoin en el 2017 no pude ir, y la vi online en el 2017, en el 2016 recién había conocido la ONG Bitcoin Argentina, y prácticamente, em, la Bitcoineta fue uno de los proyectos que me metió mucho más fuerte en el ecosistema, porque participé de ese proyecto, fui voluntario muy activo en el proyecto de la Bitcoineta. También a su vez estaba activo en actividades con la ONG Bitcoin Argentina. Y después ahí me uní a la ONG Bitcoin, me uní a las comunidades, empezamos a interactuar conocimiento, empecé a profundizar con libros de Bitcoin, ¿no? Como Internet of Money, ¿no? Y empecé a ir por la madriguera del conejo, ¿no? Siempre tratando de que, siempre sintiendo, y esto lo voy a hacer público acá en tu podcast, Fernando, siempre sintiendo que, si bien la parte financiera me parecía interesante, la parte tecnológica creo que era la más importante, y de la libertad económica, y de ir y de entender que el sistema financiero está roto, y ese sistema financiero de cierta manera nos manipula, entender que la información ya era una pelea. Ahí me voy más profundamente para atrás, digo, tengo que ir más para atrás, ahí voy por la filosofía cypherpunk, conozco actores que propusieron cosas desde antes de Bitcoin. Entonces, siempre fue una persona que investigó mucho, que profundizó mucho en los temas que, que, que se apasiona, ¿no? Bitcoin es para mí una pasión. Y prácticamente esa fue la píldora naranja, conocer distintos actores que tomaron a Bitcoin como una bandera de lucha, porque Bitcoin es una bandera de lucha, decir, esta es la huelga que hago contra los sistemas centralizados que buscan manipularnos. Prácticamente de esa manera. Y conocí Bitcoin en ese grupo duré muy poco. Imagínate que mis primeros Bitcoins los compré a través de mis primeros Bitcoins, que eran una pequeña fracción para probar. Tenía un pequeño ahorro yo en ese momento. Mi papá se quiere morir porque mi papá podía haber comprado un par de bitcoins en ese momento, y dijo, ¿cómo no te hice caso? Él creía que era una estafa. La realidad era que creía que era una estafa. Y yo hice una transacción de confianza peer-to-peer a través de un amigo, tenía una cuenta de PayPal donde la utilizábamos para buscar faucets de PayPal, viste que vos veías publicidad y con esos faucets ibas acumulando. Bueno, encontramos la manera de enviarle una cierta cantidad de USD a través de PayPal a esta persona en otro país, en ese momento en Colombia, y esta persona nos podía haber estafado. La realidad es que podía habernos estafado, pero recibí mis primeros bitcoins en una wallet en ese momento centralizada, no tenía mucha profundidad. Después conocí otras wallets, saqué mis bitcoins de esa wallet centralizada y empecé a transaccionar por primera vez Bitcoin on-chain. Todo esto ocurrió en un lapso de 3 4 meses, que fue una locura. Después empecé a adquirir Bitcoins a través de Mercado Libre, imagínate. Mercado Libre publicaban el precio de Bitcoin y vos tenías que pagar como si fuera un producto, y después te enviaban los Bitcoin. Era como uno de los primeros P2P fue Mercado Libre. Después Mercado Libre prohibió esa cuestión, ¿no? Mercado Libre dijo, che, esto no se puede hacer, no, 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 esto no es para esto. Y después empiezan a hacer plataformas, ¿no? Para poder comprar más fácil, de manera más sencilla Bitcoin. Me iba
a los Rapipagos, los Pago Fácil, con un papel que imprimíamos de las primeras exchange, ¿no? Acá en Argentina, y me iba y no entendía nada el tipo del Pago Fácil, por qué venía con plata, qué era eso, porque todos pagaban la luz, el agua, o cualquier cosa y no entendía nada el tipo. Y me preguntaba: "¿Qué es esto?". Y no, es una moneda digital. No entendía nada, no, nadie entendía nada en ese momento. Imagínate, de mi región, yo estoy un poco, bastante alejado de Buenos Aires, las cosas por ahí llegan un poco más tarde, pero fui conociendo comunidad y creo que la comunidad fue la que fortaleció mi orange-pileo, ¿no? En ese momento. Sí, en primer lugar, me imagino capaz que la página por donde lo compraste es Local Bitcoins, esa que vos mandabas la plata y el Bitcoiner después te mandaba, era la época 2000 y pico, 2016, 2017, yo me acuerdo que vivía en Tailandia y era un furor esa Local Bitcoin que cerró hace un par de años. Y la otra cosa que me gusta que decís que Bitcoin es una revolución. Y acá viene por todo esto, con esta caída de precio, y que están todos hablando de que si se va tanto, si se va a cero, que si se va a 40.000 o lo que sea, eh, por estas cosas Bitcoin nunca se va a ir a cero, porque Bitcoin va más allá del tema financiero. Y ayer lo hablaba en un video que me salió a hacer, ¿no? De que estamos acá nosotros para otra cosa. Nosotros acá no estamos para hacernos multimillonarios, sino que estamos acá para cambiar la realidad del mundo y la realidad de los seres humanos hoy, que si leíste de Internet of Money, plantea el tema de que los ciudadanos hay solamente 1 billón de habitantes del mundo que tienen acceso a una cuenta de banco fuerte. Hay Aparte hay 2 billones que ni siquiera tienen cuenta de banco. Entonces, ¿cómo Bitcoin le da posibilidad de interactuar, de transaccionar a todo el mundo? Y bueno, nombrás la ONG, llegás a la ONG, comenzás a colaborar y entre otros proyectos nombrás a la Bitcoineta, que ya vamos a tener a la gente de la Bitcoineta en un episodio. Llegás a al proyecto 100 nodos, que era lo que queríamos hablar en la Bitcoineta precisamente y no lo pudimos desarrollar. Explícanos cómo surge la idea y de qué se trata este proyecto de la ONG Bitcoin Argentina. Bueno, capaz que voy a acoplar un poco lo que ocurrió, ¿no? ¿Por qué nace 100 nodos? Porque 100 nodos no nace ni conmigo, ni con ni nace con un primer taller que se hizo, pero eso prácticamente se impulsa, desde la Bitcoineta, porque en realidad es como que lo conecto todo, ¿no? Porque la Bitcoineta, no sé si sabías, pero la primer Bitcoineta, que no sé si es esta, creo que esta no la tiene, tenía un nodo en la mesa. ¿No? Un nodo en la mesa que lo armamos un par de bitcoiners en una madrugada ahí en Buenos Aires, para que te des una idea. La primer bitcoineta tuvo mucho amor bitcoiner. Nosotros, ¿por qué digo primer bitcoineta? Porque hay historias, ¿no? Después seguramente con los chicos de la bitcoineta profundizarán estas historias, ¿no? Pero tenía mucho amor bitcoiner porque era como una camioneta hippie que iba por los pueblos, y éramos como hippies bitcoiners y que íbamos enseñando de Bitcoin y eran como unos locos que aparecían ahí y mostraban esto es un nodo de Bitcoin, y qué es un nodo. Bueno, en ese momento me acuerdo que en una madrugada armamos el nodo de la Bitcoineta. Y después de eso, uno de esos bitcoiners que estaba ahí en el equipo, dice, voy a hacer un taller de nodos, después hace un taller de nodos, que la idea justamente siempre fue, bueno, lleguemos a los 100 nodos para Argentina. Hay un tema, ¿por qué hay un tema? Porque el proyecto 100 nodos nace como la idea de llevar de nuevo Bitcoin a sus raíces, porque si bien la parte educativa es importante, eh, hay algo sumamente que puede hacer que Bitcoin crezca mucho más, y yo lo escuchaba por ahí cuando escuchaba tu podcast con Carlos Malatón, por ejemplo, que está bueno hablar del precio de Bitcoin, pero la realidad es que Bitcoin financieramente va a crecer, sí o sí va a crecer con el tiempo por todos los aspectos monetarios, y sé que sos economista también, vos como economista habrás analizado Bitcoin. No hay manera de que Bitcoin puede valer cero Bitcoin, pero en sí como unidad de cuenta para poder transaccionar.
la capacidad de divisibilidad que tiene, las nuevas herramientas como Lightning Network, por ejemplo, que permiten hacer micropagos y microtransacciones, hacen que Bitcoin tenga un horizonte que es el éxito como tecnología y como sistema financiero, ¿no? Entonces, el proyecto 100 nodos nace como eso. Volvamos a las bases, ¿por qué? Porque si entendemos cómo funciona un nodo y por qué nace un nodo, ¿sí? Porque Bitcoin tiene lo que son los nodos de Bitcoin, entendemos que Bitcoin fue no solamente creado para ser un dinero, sino que también fue creado para construir sobre ese dinero. Por eso decimos que Bitcoin también es programable. Después hay limitaciones técnicas que te permiten hasta qué punto puedes programar, ¿no? Pero, el proyecto 100 nodos nace como esa idea. ¿Cómo enseñamos a la gente, a tener su nodo de Bitcoin? ¿Cómo tratamos de mostrar que Argentina es pionero a nivel nodos, no? O sea, porque nosotros más que seguro tenemos 100 nodos, pero cuando vos instalás un nodo por defecto, ese nodo te trae lo que se conoce como un Tor, ¿sí? Y ese Tor hace que evite que se te vea la IP pública. Bueno, tiene unas cuestiones técnicas ahí que hace que tu nodo no sea lo que se conoce como público y no se sabe de dónde es. Por eso hay una cierta cantidad de nodos que no son públicos por un tema de privacidad. Después tenés eso de cómo, imagínate que nosotros hacemos una huelga. Yo lo veo como una huelga digital, ¿no? Una huelga. ¿Cómo hacemos una huelga digital? Y bueno, podemos conectarnos todos en un Zoom y estamos 1000 personas, ¿no? Pero ¿no habría otra forma? Y sí hay otra forma. Si ponele, cada uno tiene su nodo privado y tiene un pequeño nodito que puede correrlo y decir yo estoy acá, en tal lugar, pero ese nodo no corre riesgo ni peligro de ningún tipo de ataque por el hecho de que solamente es un nodo como de huelga, ¿no? La idea es que ese nodo se utilice para poder construir también cosas a nivel técnico, ¿no? Porque, y además de levantar todos la mano diciendo acá estamos los bitcoiners, tenemos un nodo de Bitcoin. También se pueden hacer, también lo pensamos con nodos de Lightning, por ejemplo. Pero el objetivo es que el proyecto, primero, cree líderes bitcoiners que comprendan la filosofía profunda de Bitcoin. Y estos líderes bitcoiners muestren a otros la fortaleza, los beneficios de tener un nodo de Bitcoin. Este proyecto ya comenzó, literalmente ya empezamos la primera camada de encuentros, no son 4 encuentros, más o menos duran 2 horas con distintos actores que participan. Yo no digo, yo como les dije a los que participan del proyecto, no tomen como que soy un profesor, somos profesores que les enseñan a los alumnos, no funciona así. Somos una comunidad, somos parte del proyecto y hay gente que sabe más y gente que sabe menos. Después ustedes van a salir sabiendo cómo funcionan los nodos y van a poder enseñar qué beneficios trae tener un nodo. Y ahí entra algo importante. El gran debate, que es por el cual prácticamente, más que por ahí tanto el proyecto, me motivó a impulsar esto de los 100 nodos, fue esto de eh, que dentro del ecosistema tenemos proyectos que te plantean soluciones que no son soluciones. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, el smart contract nace ya con Nick Szabo, ¿no? Nick Szabo plantea los contratos inteligentes como automatizaciones. Jamás dijo se van a hacer de tal manera. Entonces, de por sí, significa que todo aquel que plantee que un smart contract se hace de cierta manera, con cierto lenguaje y de cierta forma, está equivocado. Pero no está equivocado, es su manera en que lo plantea, pero no significa que no se puedan armar automatizaciones sobre la blockchain de Bitcoin, ¿sí? Que den soluciones que no afecten, porque hay mucho debate, que no afecte a Bitcoin, porque eso es importante, no puede afectar el origen principal de Bitcoin, que es la transaccionabilidad monetaria, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros, eh, que los nodos, si entendemos cómo funciona un nodo, prácticamente se nos abren las puertas a nivel técnico de la verdadera madriguera fuerte del conejo, la verdadera fortaleza que va a hacer que nosotros, de cierta forma, generemos mayor comunidad masiva y que no venga cualquier X a decirnos mi comunidad es la comunidad desarrolladora más grande porque tienen una mejor narrativa de cierta manera, ¿sí? Como ellos lo plantean, ¿no? Exacto. Che, ¿y cuáles son los beneficios para una persona que está viendo y no entiende todavía? Primero, para una persona que está viendo y no entiende, ¿qué es un nodo? Y segundo, ¿cuáles son los beneficios de tener
tu propio nodo en tu casa? Bueno, en un principio el beneficio principal es que vos, cuando vos tenés una wallet, ¿no? Esto es cualquier tipo de wallet. Las wallets tienen, y yo siempre trato de bajar lo máximo a tierra para aquel que no entiende nada, ¿no? Las wallets son compatibles de cierta manera, utilizan ciertos, están programadas de una forma en donde vos, por ejemplo, eh, no es que podés abrir la frase semilla de una wallet X en otra wallet X, la wallet tiene que ser compatible porque todas son programadas de cierta forma. Hay open source, hay códigos abiertos que donde cualquiera puede, si es programador, crear su wallet, ¿no? Pero estas cuestiones, de cierta manera, eh, ahí empieza lo de que es la confianza, porque Bitcoin se construye a través de confianza. Si los primeros creadores de wallets o de wallets centralizadas en ese momento o de exchange hubieran decidido cerrar, que ocurrió mucho, cerrar y llevarse todos esos bitcoins, ocurrió, ha ocurrido mucho. eh, Hoy, si la mayoría de esos actores hubiera tomado esa decisión, hoy no estaríamos donde estamos. Entonces, la comunidad se construyó a través de confianza. Entonces, lo primero que un nodo hace que vos no tengas que entrar a una página para ver qué está ocurriendo en la blockchain, porque tu nodo se conecta con la blockchain de Bitcoin y con todos los otros nodos, y vos podés ver realmente cómo la mayoría está interactuando, en qué bloque estamos, cuál es el hash correspondiente al bloque anterior, cuántas transacciones están ocurriendo, cuántos bitcoins están transaccionando. Entonces, esas son las primeras cuestiones. Pasás de ser un user eh, vamos todavía no hay conceptos, creo yo, establecidos en este sentido, pero pasás de ser un user de, bueno, descargate una wallet con tus 12 palabras, etcétera, etcétera, a entender cómo podés tener vos mismo tu nodo y transaccionar Bitcoin on-chain sin que nadie, ¿sí?, tenga la posibilidad de cerrar esa aplicación, ¿sí?, o cerrar distintos servicios que tiene esa aplicación y complicarte la vida. Entonces, eso es parte uno, la que pasás a ser vos realmente 100% dueños de tus bitcoins. Eso es lo primero, como ocurrió al principio en realidad, pero obviamente por cuestiones de onboarding, ¿no? Hay que crear cosas para que la gente pueda empezar a comprender. Ese es el primer beneficio, que es la autocustodia absoluta. Segundo beneficio, que formás parte de la descentralización de Bitcoin, realmente, porque en un principio vos tenías en un principio los nodos estaban unidos en nodos mineros y nodos verificadores, ¿no? Hoy se separan en nodo verificador y nodo minero por una cuestión de potencia energética. Vos hoy no podés minar bitcoins. Los dos son sumamente importantes, pero el objetivo era cómo hacemos que Bitcoin sea más democrático. Entonces separamos el nodo minero del nodo verificador, pero al fin y al cabo uno necesita del otro. Interesante, ¿no? Entonces significa que vos formás parte de la gobernanza de Bitcoin, ¿ok? Entonces ahí es como que vamos dándonos cuenta que Bitcoin es un sistema no solamente económico, sino también un sistema político. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser participantes activos de esta red para poder tomar decisiones en conjunto. Y después, lo tercero, cuando hablamos de la construcción, de que Bitcoin es programable, no necesariamente tenemos que armar scripts y tratar de meter cosas adentro de Bitcoin. Hoy sabemos que una de las soluciones más importantes que las utilizamos todos es Lightning, ¿no? Que todos tenemos el rayito y lo ponemos al logito el rayito por todos lados. Inclusive yo me tatué un rayo acá que en este momento no lo van a ver, pero si me siguen en Instagram seguramente que sí. En Twitter por ahí no subo fotos mías. En Instagram soy un poco menos como mostrar mi cara, no la muestro tanto en Twitter, ¿no? En X, ¿no? Eh, pero el Lightning es una solución que, que le dio un valor agregado a Bitcoin para hacer micropagos. Entonces, si Lightning es una solución, significa que ahí se pueden crear otras soluciones. Solamente requiere de la participación activa de desarrolladores y personas que realmente entiendan primero la filosofía, porque si venís con una cuestión, quiero hacer plata con una meme coin, y seguramente ya está habiendo ciertas cuestiones dentro de Bitcoin que quieren plantear eso. No es muy Bitcoiner eso por ese lado. Pero si vos querés plantear soluciones que realmente le sirvan al crecimiento de Bitcoin como ecosistema,
tecnológico, económico y transaccional a nivel global, creo que eso es bastante Bitcoin. Entonces, esas son las tres, creo, cualidades o las tres cuestiones que te aporta tener un nodo. Estás realmente formando parte activa o haciendo activista Bitcoiner, ¿sí? Y eso depende de vos, porque no te vas a volver millonario con tener un nodito corriendo, pero sí vas a entender que es el comienzo de la nueva era desde mi perspectiva Bitcoiner, en donde todos los Bitcoiners vamos a tener que tener un nodo. No va a haber un Bitcoiner que no tenga un nodo. Ya se terminó la época de acumulación constante, vamos a seguir acumulando porque es necesario que tengamos quizás un sustento, pero al fin y al cabo Bitcoin es económico. Y si Bitcoin es económico, vos tenés que agregar valor para que el valor llegue a vos. Entonces, también escuché en ese podcast muy interesante con Carlos que dijiste, que hablaban de esto de que hay gente que quiere volverse millonaria, que quiere que Bitcoin valga $1 millón y no va a poder tener 1000 Bitcoins. Pero la realidad es la siguiente, que esto desde chico, hay personas que le aportan valor al mundo, por ejemplo, hay personas que crean cohetes espaciales, que quieren llegar a Marte, que crean autos autónomos. Esas personas le agregan un valor al mundo y en su momento, cuando ellos nacieron, no estaban en el top de los primeros que tienen valor monetario. ¿Qué pasa? Ellos están compitiendo en un sistema que está de cierta manera corrupto o corrompido. Entonces hay otras cosas que te encontrás en el camino. Che, yo tengo que negociar con él porque el sistema financiero está corrupto. En cambio, Bitcoin es distinto. Por ende, si yo quisiera, mi sueño es tener muchos Bitcoin, bueno, tengo que crear cosas que aporten valor y el ecosistema me va a pagar ese valor, porque esto es así, es economía, si es competencia, es libre competencia. Entonces, por eso creo que hoy todavía no estamos en la etapa de construcciones, pero ya ha empezado, ya hay comunidades que están construyendo tecnología con Bitcoin. Y creo que ahí es donde se va a marcar la diferencia de los bitcoiners que quieren acumular y querer, llegas ahora y querés tener 1000 Bitcoin, bueno, yo creo que no va a pasar. ¿Sí? Si no tenés un valor agregado con lo que estás planteando, no va a ocurrir. Pero creo que va Exacto, por ahí. exacto. Exacto. Y volviendo al proyecto de los 100 nodos, vos me decís que ustedes capacitan a la gente. ¿Cómo es que se genera esa conexión con las comunidades? ¿Ustedes van presencial o lo hacen online? ¿O cómo es que se desarrolla ese primer contacto entre la comunidad y la ONG? En un principio, el proyecto 100 nodos es online por un tema de que hoy nosotros es corazón colaborativo de los que participan del proyecto. ¿Ok? Entonces, la manera más sencilla, y creemos que con donde podemos aprovechar todos nuestros recursos eh, a nivel educativo, ¿no? De que armamos las diapositivas, las slides, estamos cierta cantidad de horas haciendo tutoriales también para que puedan recibir estos participantes del proyecto. Es largamos una convocatoria a través de la página web de la ONG Bitcoin Argentina, y esa convocatoria tenías que inscribirte. Y después de ahí ibas a ser seleccionado si cumplías ciertos requisitos, ¿sí? Seleccionado para poder participar. Una vez que puedes participar, vamos en el camino, nos vamos dando cuenta quiénes son los que realmente se apasionan o tienen la pasión para decir yo quiero transmitir este conocimiento, porque el objetivo no es que quede el proyecto en, bueno, tantos aprendieron y listo, no. El objetivo es que el proyecto pueda generar líderes, ¿no? Y esos líderes o bitcoiners, vamos a hablarlo como nodos humanos, le decimos nosotros, puedan transmitir ese conocimiento como la humanidad lo ha hecho durante toda la historia, ¿no? Entonces, llegamos a las comunidades de esa manera, vía digital, vía a través de otros bitcoiners, ¿sí? Y el objetivo es el día de mañana poder ir visitar a todas estas comunidades que se están estableciendo. Y sería como nuestra bandera, ¿no? La bandera bitcoiner clavada en una provincia X de Argentina. Ya hay gente de otros países participando, no hay limitación también, porque el objetivo de esto es que trascienda, ¿sí? Los 100 nodos es el principio de lo que va a ser a nivel para, desde mi perspectiva, es lo que yo creo, ¿no? Que a nivel del ecosistema va a ser un proyecto que muchos van a querer poder empezar a transmitir este conocimiento de nodos y que muchos más tengan nodos. Entonces, el objetivo es que esos nodos humanos que se generan, o esos apasionados por Bitcoin, esos nuevos Bitcoiners, ¿no? Puedan transmitirle a más gente con talleres, workshops que se harían en sus regiones, en sus comunidades.
¿Por qué? Porque entendiendo, como hoy hablamos un poquito de todas las cualidades de Bitcoin, ellos lo van a poder hacer de una forma más transparente en su comunidad, porque una cosa es hablar de Bitcoin de manera básica, una charla introductoria, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, y otra cosa es caerle con todo esto, que es como el libro, la Biblia de Bitcoin, prácticamente diciendo, che, no vamos a evangelizar de cierta manera, pero entendamos cómo funciona Bitcoin. Y una vez que entendemos cómo funciona, empieza, yo creo, a generarse esta sinergia, que es lo que hasta hoy me tiene acá en la comunidad. Porque si yo no creyera en Bitcoin, no estaría hace muchísimos años metido acá. ¿Sí? Entonces, ese contacto con la comunidad es importante y que esa persona sienta una pertenencia. ¿Sí? Entonces, si esa persona no adquiere un valor agregado, que es entender profundamente qué puede hacer con los nodos, capaz que no va a terminar enseñando, transmitiendo este conocimiento, si es que cree que no, de cierta forma, no aporta valor, que ahí es donde entra esta cuestión. Si hablas desde Bitcoin, desde la parte de ahorro, y por ahí lo que le ocurre a muchos individuos es que se quedan con la mejor narrativa, ¿no? Entonces, pero si vos le explicás de manera técnica el por qué, y para que entiendan de manera técnica el por qué, tienen que entender no solamente la estructura, ¿no? Y cómo funciona, sino la parte también filosófica. Pero para llegar a la filosofía tienen que entender por qué el sistema es el mejor sistema. Entonces va por ese lado que estas comunidades a nosotros, eh, hoy empezamos. El miércoles fue el primer encuentro, este miércoles el segundo encuentro. Ya los que no se pudieron sumar se sumarán el año que viene. Sí, pero el objetivo es ese. No puedo tirar tanta información a nivel sorpresas que van a ir recibiendo, pero seguramente a medida que vaya pasando el tiempo, te vas a ir dando cuenta de que este proyecto va a generar, ya somos más de 50 personas en imagínate participando, ¿sí? Y además de eso, la ONG cree plenamente en este proyecto y a título personal, yo le agradezco que hayan dado apertura, sí, a la posibilidad, porque ya hubo, como te dije, ya hubo Bitcoiners, ¿sí? Que ya han hecho talleres con la idea de los 100 nodos, pero en específico el proyecto vino para que estas personas que en su momento dieron esos talleres, les pique ese bichito del recuerdo, che, me acuerdo cuando yo estaba ahí activo, haciendo activismo bitcoiner, y que vuelvan a hacer activismo bitcoiner, porque si no hay activismo bitcoiner, no creo que se puedan solucionar ciertas cuestiones y ciertas problemáticas que creo que es necesario que sean debatidas dentro del ecosistema, que en algún momento seguramente vamos a hablar, pero hay cosas que hoy no se debaten y que dejamos que debatan los devs principales, ¿no? Nosotros, independientemente de ser a nivel técnico profundo, entender o modificar el código de Bitcoin, no significa que no podamos debatir acerca de qué necesitamos de acá para adelante para que Bitcoin siga creciendo como sistema económico y tecnológico. ¿Y cuáles son esas cosas que a tu criterio deberíamos estar debatiendo o se deberían debatir para que Bitcoin continúe creciendo? Por un lado, creo que hay que ver el punto a nivel, la parte económica, está bien siempre hablarla, debatirla, charlarla, pero hay que ver un poco más la parte técnica. ¿Por qué? Porque no sé si se habrán dado cuenta en las de las transacciones Lightning, por ejemplo. Lightning es una gran tecnología, pero el código principal de Bitcoin, por ejemplo, no las contemplaba las transacciones Lightning. ¿Qué significa? Eso afecta a los nodos mineros, por ejemplo. Esto es un tema de los cuales hay muchísimos que podemos profundizar, pero en este caso vamos a poner un tema que hoy no está en la mesa, que es las transacciones Lightning, ¿sí? No pasan de cierta manera on-chain hasta que no se cierra el canal de pago, ¿sí? O la marca de tiempo de ese canal de pago. Entonces, eso lo que logra de cierta perspectiva es que los mineros cobren menos comisiones. O sea, ¿qué significa? Hay menos transacciones on-chain y hay muchas transacciones Lightning. Pero ¿qué pasa si empiezan a haber solamente transacciones Lightning? ¿Sí? Ahí hay quizás un problema para la parte on-chain. ¿Por qué? Porque justamente la gobernanza funciona con nodos mineros y nodos verificadores. Entonces ahí creo que ahí están los debates. Más adelante vamos a tener algunos ciertos inconvenientes o tenemos que plantear soluciones, porque si queremos seguir utilizando ciertas tecnologías, que yo estoy 100% a favor de que Lightning es una de las soluciones absolutas para los micropagos, hay que empezar a ver qué tiene que ocurrir o sea, qué tiene que en Bitcoin
qué tenemos que mejorar, ¿sí? Para que Bitcoin siga creciendo y siga escalando en el tiempo. Que esos debates hoy quizás están muy por debajo de nicho, pero creo que nosotros podríamos participar también, y más como una comunidad como los argentinos tan antigua en el ecosistema. Claro, claro. Igual vos no crees que la gente que hoy está llegando a Bitcoin o la gente que va a estar llegando en los próximos años, o sea, la adopción hoy es muy menor. ¿Vos crees que la gente que esté llegando hoy, a mucho de eso no le va a interesar el tema de correr un nodo o Lightning y todas esas cosas? Y que quizá la batalla cultural se tendría que dar de otra manera, más enfocado al gran problema del dinero y cómo Bitcoin viene a solucionarlo. Y después, el que le interese meterse en la parte técnica, se va a meter. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Fer. Realmente se necesita personas, yo porque por muchos años fui por la parte de dar charlas, ataque al sistema, o sea, decir, che, miren el sistema, funciona mal el sistema monetario global, o sea, entendamos que va por otro lado, ¿sí? Y yo creo que sí, que en gran mayoría, muchísimos, ¿sí? Eh, muchísimos se van a sumar por eso y la adopción va a empezar, ¿sí? Pero cabe destacar lo siguiente, ¿sí? A nivel técnico, Bitcoin no tiene nada que envidiarle a ninguna otra estructura, ¿no? ¿Sí? A nivel técnico no tiene nada que envidiarle. Entonces, si Bitcoin no tiene nada que envidiarle, lo que está ocurriendo es que quizás todavía no se generaron esas comunidades, estas pequeñas microcomunidades, que después, al fin y al cabo, terminan siendo quizás las más masivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas comunidades que crean, que construyen, traen valor al ecosistema, ¿sí? Entonces, se necesita de las dos, es como las dos patas, ¿viste? Se necesita del delantero y del arquero, es como nosotros, como argentinos hablamos de fútbol, ¿no? Necesitamos empezar a fortalecer el equipo. Che, nos está faltando un buen arquero, porque se ve que los arqueros que tenemos quizás están solucionando problemas muy centrales y no ayudan a que otros empiecen a querer picarle el bichito de la curiosidad, la técnica, ¿no? Entonces creo que necesitas de esas dos patas. No podemos salirnos de tampoco de esto de decir, el sistema, de cierta manera ya está empezando una lucha, ¿no? Contra nosotros. ¿Por qué? Con estas empresas centralizadas, con estos instrumentos financieros que buscan captar valor que en realidad tendría que ir a Bitcoin, ¿no? Entonces, yo creo que muchísima gente se va a sumar, pero si no logramos, por ejemplo, la hiperbitcoinización solamente se va a lograr si ahora en no sé, tiro por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Si en este live stream, por ejemplo, X dice, bueno, tipo, tenemos para mandar, no, imagínate que pudiéramos hacer live streams en Noster, por ejemplo, y recibir subs, ¿ok? De hecho se puede, pero es un bardo. Lo intenté hacer, pero es un bardo. Hay una aplicación que se llama, porque digamos, yo estoy repodrido de las plataformas centralizadas como YouTube, como Twitch, como X. Si bien X desde que la agarró Elon está mucho mejor, pero quise hacer un X en español y me lo bloquearon porque teóricamente estoy impersonando. Yo les acabo de mandar un mail de que, pero hay una, me vi que es Substream, una cosa así, que podés streamear y te sapean, pero es un bardo setearla. Todavía no la pude setear. Algún día la voy a setear, pero sí, está muy bueno eso que vos decís, que podamos streamear y nos manden subs. Que como Noster, vos en Twitter pongas algo que te guste o que le guste a la gente y la gente te pueda mandar un, eh, una cierta cantidad de satoshis por eso que estás viendo. Y todo ese tema llevado al extremo de la economía de los creadores, de que vos, por ejemplo, hoy, por ejemplo, no sé, te metes al diario Clarín o al diario Olé y te tenés que suscribir para leer las notas. Y capaz que no te gusta lo que escriben todos. En cambio, en un ecosistema así, vos podés tener, por ejemplo, periodistas que postean independientemente en un diario o en una plataforma y vas a recibir dinero o Bitcoin en función al valor que vos le das a esa comunidad. Por ejemplo, ahora en Argentina está todo este debate contra el Chiquitapia, que yo estoy 100% en contra y lo voy a repetir hasta la muerte
porque yo soy hincha de Morón y nos robaron el ascenso. Suponete que hay periodistas que están más alineados con este tipo. La gente no le va a mandar sats. Mientras que quizá periodistas que son más críticos le van a mandar más sats. En vez de yo tengo que meter la plata en el diario, va el diario la distribuye. Pero sí, entiendo esa postura que tenés vos. Bueno, es más, fíjate cómo empiezan a hacer esto, viste que ahí con ese simple ejemplo, nosotros marcamos como una diferencia, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? La tecnología va evolucionando, ¿no? La tecnología va evolucionando y es un quilombo setear algo ahora, pero para que deje de ser un quilombo, tienen que aparecer estos tipos que resuelven ese quilombo. Entonces, al usuario final se le solucionan las cosas de manera más sencilla, de utilizar estos ecosistemas, sí que son más descentralizados y que permiten que Bitcoin se utilice de manera masiva. Entonces, es ahí donde empieza a haber, viste, como te digo yo, Fer, tuve un debate interno, sí, hace 2 años estuve con un debate interno porque di tantas, pero tantas charlas de Bitcoin a tanta gente y dije, y sentía que, y siempre me dediqué a la tecnología también, a la informática, y dije, di tantas charlas, utilizo tantas plataformas, y en un momento me picó un bichito y dijo, che, pero es obvio, si los creadores o desarrolladores de ciertas construcciones de soluciones se terminan yendo a una criptomoneda X, que al fin y al cabo no tiene un valor agregado real, porque la realidad es esa, no hay nada que te diferencie, entonces creo que si no aplicamos soluciones para maximizar el uso de sats y Bitcoin a través del el mundo digital, se necesita de, así como un comercio, o sea, imaginen, va desde la parte económica, así como un ecosistema económico necesita de un empleado para que atienda al kiosco, vamos a hablar de más de lo, ahora cambió todo, ¿no? Así como el creador, se necesita el creador el contenido, una aplicación necesita poder de cierta manera, capitalizar lo que está haciendo, el servicio que está ofreciendo. ¿De qué manera capitaliza? ¿Sí? Porque así funciona la economía. La economía funciona intercambio de valor. Entonces, y por eso entendemos que la información es valor, lo que nosotros hacemos es valor, y que incluso hoy las aplicaciones que utilizamos, la mayoría se aprovechan de nuestro valor para generar, para tener ellos la información y venderlas. Imagínate, hay aplicaciones que te escanean el ojo y la van a vender a quién sabe quién, ¿entendés? Entonces, creo que va por soluciones. Si se crean soluciones y se empiezan a aparecer estos loquitos, ¿no? Que por ahí ya estaban, pero por ahí dicen, no sé, creemos soluciones para los usuarios que están potenciando. Se necesita de todos. El ecosistema necesita de los difusores, de los evangelizadores, de los educadores, de los empresarios que participen de esta economía más transparente, porque hay empresarios que están acostumbrados al viejo sistema porque el viejo sistema tiene ciertas trampas que les facilitan la vida, ¿no? Entonces, se necesita de todos y ese bichito que me picó que me decía, doy charlas, pero cuesta que la gente, porque cuando le digo, ¿cuántos usan SATs? ¿Sí? Y le envías un SAT y ves que ese SAT no se mueve nunca porque y decís, pero pará, algo está pasando. Tenemos que crear soluciones que hagan que se haga masivo el uso del SATs, que Bitcoin se use de manera masiva. Y por eso digo lo del live stream, porque si vos haces un live y que muchos bitcoiners miran, te aseguro que si tuvieran una herramienta la más sencilla posible para sapearte, lo harían todos. Lo haría yo, incluso acá en este momento para mostrar. Pero bueno, creo que por eso es importante que no todos van a tener un nodo, pero se necesita de todos para que Bitcoin llegue a ser un dinero Totalmente. global. Para mí va por ese lado. Tota- Totalmente. Yo considero lo mismo y yo creo que todos, y como digo yo siempre, y voy a citar el libro que todavía no lo leí, lo empecé a leer, el libro de Adrián Bernabeu, Bitcoinismo, el prólogo, que lo escribe un chico Iñigo, no me acuerdo el apellido, lo contacté por Twitter y lo quiero tener en el podcast porque me encantó lo que escribió, que es algo de lo que yo predico, ¿no? De que todo el mundo tiene algo para aportar y todos debemos aportar algo al ecosistema Bitcoin.
desde nuestra, desde la, yo soy un fiel liberal, libertario, yo creo en la división del trabajo, yo creo en la especialización, por ende, yo creo que cada uno en el ecosistema Bitcoin tiene que hacer lo mejor que puede hacer para aportarle valor al sistema. Hay gente, yo por ejemplo no puedo ser un core dev, porque no puedo ser un core dev. Capaz que sé hacer código porque tengo mi background de ingeniería, aparte ahora con las herramientas de AI es muy fácil hacer código, pero después entenderlo, aplicarlo y pensar cuál va a ser la mejor solución, la verdad no tengo idea. Probablemente yo sea muchísimo mejor comunicador que un core dev. Entonces, el core dev quizá no puede comunicar o tratar de evangelizar a la gente de la manera que yo lo trato de hacer. Entonces, todos tenemos esa misión, todos los que estamos en Bitcoin, y por eso a mí siempre me gusta decir que somos todos nodos de la Bitcoin Network. Desde el lugar que cada uno ocupe, desde el empresario haciendo las cosas bien en Bitcoin, desde el venture capital apoyando proyectos en Bitcoin, desde la persona que tiene un podcast, desde la persona que hace desarrollo hasta la persona que postea en X, memes. Somos todos parte de la revolución y lo bueno es estar constantemente peleando en el frente de batalla porque el enemigo es muy fuerte y muy poderoso, pero está cayendo. Entonces, concuerdo con vos y concuerdo con el chico que le hace el prólogo al libro Bitcoinismo, que habla de esto, que todos, y no importa cuándo llegaste a Bitcoin, porque en algún momento, yo por ejemplo ponía el ejemplo de el otro día estar hablando en el mismo panel con Luna, con Adrián Bernabeu, con Álvaro de María, con Lorena y siendo moderado por Agustín. A un par no lo conocía, pero decir, estar hablando en el mismo panel, en el mismo main stage que Luna, cuando yo quizá me hice Bitcoiner, puede ser que lo conocí en un momento Bitcoin, después lo usé mal, pero me hice Bitcoiner un tiempo después, cuando Luna ya era una figura reconocida y ahora estoy en el mismo lugar. Todos en algún momento, no importa de dónde llegás, todos tenemos algo para decir y todo lo que tenemos para decir es muy valioso. Volviendo al tema de los nodos y para ir cerrando este tópico y saltar a tu proyecto personal, eh, ¿cómo vos dijiste que no querés hablar porque hay cosas que son No, pero sorpresa, vamos a pero hablar. ¿qué se, qué se, qué se enseña en estos workshops, en estos webinars que se dan por parte de la ONG? Primero, profundizamos en el primer encuentro, profundizamos acerca de la historia de la parte tecnológica, ¿no? O sea, del tipo de soluciones tecnológicas que por ahí a veces le aburren a algo. Por eso es importante esto. O sea, al finalizar, no es que todos los que están ahí, algunos van a salir con el conocimiento, pero algunos van a quedarse y decir, che, yo quiero seguir con esto, queremos seguir construyendo, queremos seguir enseñando. Se enseña primero la parte de la historia un poco de los devs, los criptógrafos, las personas que aportaron propuestas, aportaron ideas, aportaron conceptos, porque los conceptos no son más que construcciones de teorías y de ideas, ¿no? Que después empiezan a verse reflejados en la solución tecnológica. Entonces, primero hablamos de la parte de la historia y después empezamos a mostrar cómo es la manera más fácil de tener un nodo. Eso es lo primero que se enseña. Después, en el segundo encuentro, la idea es hablar de criptografía, ¿no? Más profunda, con participación externa, no solamente de nosotros los que participamos en el proyecto, sino de personas que son especialistas en esos temas y hablan esto de más profundamente de criptografía, ¿no? Ya en el primer encuentro hablamos de criptografía simétrica, criptografía asimétrica, de la cuestión de dónde nace el concepto de nodos, peer-to-peer, porque nace desde antes de Bitcoin el concepto de nodos. Y después de eso, ya en el tercero y cuarto encuentro, ya vamos profundizando más en el tipo de soluciones. O sea, ¿qué podés hacer con un nodo? Podés crear un canal de Lightning con un nodo, podés conectarte con un nodo desde cualquier lugar. Por ejemplo,
cosas muy básicas que ayudan a visualizar lo que se podría llegar a hacer con un nodo. Entonces, todo eso va escalando, en donde hablamos de Nostr, también hablamos de Lightning, obviamente, y todo eso va escalando y finaliza con personas que ya están construyendo proyectos con nodos. Sí, que tenemos un invitado especial que es de Bitcoin Stratos, que se llama Hernán, que por ahí capaz que lo conociste. Él también es miembro, colaborador activo de la ONG Bitcoin Argentina, que tiene un proyecto muy, pero muy hermoso a nivel tipo nodos de Bitcoin y nodos de interconexión él quiere largar, por ejemplo, un nodo con un globo a la estratosfera, ¿no? O sea, hay distintas formas de largar. Vos largás con un cohete, puedes largarlo como lo hizo, no sé cómo lo largó, no investigué mucho Blockstream, cómo largó su nodo en el espacio con su satélite, pero bueno, puedes mandar con un cohete, es una, y después la otra es con un globo, ¿sí? Que vaya subiendo hasta que quede ahí flotando en la estratosfera el nodo también, ese globo. No sé cómo será, yo no sé mucho de aeroespacial, ¿no? Tendría que estudiar más para hablar con un poquito de conocimiento sobre eso, pero estos proyectos evocan y tratan de mostrar qué más se puede hacer con un nodo, hasta qué punto podría llegar la descentralización, y finaliza con eso, ¿sí? Y ahí salís prácticamente diciendo, che, había sido que armar un nodo, no solamente tenerlo ahí con una mini PC en mi casa viendo los bloques, sino que, por ejemplo, para vos tener viste que hay muchas páginas exploradoras de blockchain. Bueno, esos exploradores de blockchain que están lanzados en la web, sacan esa información, ¿sí? De algún lado. Y no creo que saquen de otra web. Yo le pongo este ejemplo básico. Por ejemplo, vos no vas a sacar para poner en tu web de información de explorador de blockchain de otra web de explorador de información de blockchain, porque si no, de algún nodo tiene que salir esa información, o de algunos nodos tiene que salir. Entonces, esa es la manera más simple de explicar, es como, un nodo es como vamos a decir, como un server, un pequeño server individual, ¿ok? Y de ahí puedes sacar información para mandarla y mostrarla en el Internet. Entonces, prácticamente tiene 4 encuentros y en esos 4 encuentros tratamos de profundizar fuertemente en la filosofía cypherpunk y la filosofía bitcoiner, de por qué Bitcoin es Bitcoin y por qué Bitcoin va a terminar construyendo una sociedad donde la competencia, como decimos, y me alegra mucho ver que nos hayamos conocido, que hayamos hablado por Instagram, que estemos hablando de estas cosas, porque estos espacios son sumamente importantes porque se necesita de todos y no es que alguien es más importante que alguien, no, se necesita de todos, porque lo que vos decías, que vos hayas llegado hace poco, no significa que lo que vos, por ejemplo, Michael Saylor, por ejemplo, él no era Bitcoiner, pero hoy él está ahí, capaz que algunos no, este acumula un montón, el tipo es un mega monstruo de la acumulación. Tenés los debates que se arman en las comunidades globales, porque no somos una comunidad global, se van a armar debates de todo lo que hagamos con nosotros, porque nos convertimos en personas que hacen referencia al ecosistema, tienen una visión del ecosistema, y Bitcoin, ante que cualquier cosa, y me encanta escucharlo, es un sistema político. ¿Sí? Y como es un sistema político, de gobernanza política, no significa que Bitcoin tenga dueños, pero Bitcoin tiene líderes que apuntan hacia un lugar. Y si todos quisiéramos hoy 41 millones de Bitcoin, que la mayoría estaría en contra de eso, por cómo está hecho matemáticamente el sistema hoy, y bueno, vamos a tener que acoplarnos a lo que diga más del 51% y va a funcionar así. Entonces, la verdad me apasionó mucho estar acá en este live stream, y estar hablando de estas cosas, porque son cosas que a veces no te da, cuando vos te juntas con personas que por ahí no les, no, lo ven muy por arriba a Bitcoin, no podés hablar de estas cosas. Imagínate que le hablemos de SAPS a alguien que jamás ocupó Nostr o a alguien que, no se puede. No, olvídate. Yo, por ejemplo, ahora cuando estuve en Argentina, eh, tuve la suerte de, bueno, a mi hermano medio que lo orange y tuve la suerte de orange a un amigo, pero bueno, a ver, mi amigo hoy lo único que sabe es comprar Bitcoin con Binance, que en realidad no está comprando Bitcoin, pero por lo menos el chabón no sabía ni usar Binance, le enseñé a comprar Bitcoin con Binance. Entonces le dije, él ya sabe o ya entiende el tema del DCA.
Eso me parece fundamental. Entonces, está haciendo el DCA con Binance. Ahora le dije, cuando acumules una cierta cantidad de compras, avísame y te hago la fase 2, porque te voy a explicar que lo que hay ahí no es Bitcoin. Para que sea Bitcoin, lo tenés que sacar a una wallet, pero paso por paso. Entonces, pero sí, obviamente todas estas cosas no las podés. Yo, por ejemplo, a estos dos, a este amigo con otro amigo, los llevé a la Bitcoin Night, que estaban las chicas de Rusto Collect, y se ponen a hablar de unas cosas que los pibes tenían la cabeza así. Digo, bueno, pero esas cosas las vas a entender más a menudo. Pero sí, yo lo que trato es que este espacio sea debatir o hablar de temas lo más profundo posible, pero sin perder la visión de que hay que hablarle a la gente que no sabe. ¿Por qué? Porque si nos enredamos en debates, lo que pasó en la Bitcoin, estábamos en el podcast de los herederos de Alberdi, que el objetivo era que a los pibitos de los herederos de Alberdi darle la píldora naranja porque todavía piensan que Bitcoin es una estafa como Libra, se metieron estos panchos de Bitcoin Cash y terminaron llevando el debate para el lugar donde ellos querían y la gente no entendió nada de lo que es Bitcoin. Entonces, creo que el espacio este que tengo a mí me gusta tenerlo, que sea lo más profundo posible, pero sin perder la visión de que tenemos que hablarle a ese grupo de del el 90% de la población que todavía no, ni siquiera hizo una transacción en Binance, vio Bitcoin, escuchó Bitcoin, seguramente escucharon Bitcoin, pero no saben qué es. Entonces hay que evangelizar a esas personas eh, de la forma más fácil, pero sin perder la profundidad. ¿Y cómo puede hacer la gente que quiere participar en este proyecto para formar parte? Bueno, en un principio le pueden enviar un mensaje a la ONG Bitcoin Argentina, tiene ahí las redes, a través de cualquiera de sus redes sociales, decirle, che, quiero participar del proyecto Nodos de alguna manera, eso es un principio. Entonces están atentos a la próxima convocatoria del proyecto Nodos, que ya va a ser para el año que viene, pero en un principio seguramente se van a poder sumar al grupo abierto. No van a poder participar en un principio, van a tener, seguramente van a recibir documentaciones y ciertas cuestiones. También tenemos un grupo de Discord, ¿no? En donde participamos. Así lo puede participar alguien que hoy no pudo, no puede, digamos, estar en el proyecto o en los encuentros por un hecho de que no le dio tiempo para registrarse. Eso punto uno. Y punto dos, totalmente de acuerdo en el esto de hecho de educar a estas personas que no conocen, porque si es como prepararlos. ¿Viste el Empire Here? Tipo, ¿viste los jueguitos en donde vos tenías los rolcitos, ¿viste? Cada uno tenía su rol, ¿no? Y bueno, vos tenés que preparar a los nuevos educadores Exacto. que comuniquen, porque nosotros la única manera para poder seguir acrecentando el ecosistema es que nosotros gastemos nuestra energía, porque nosotros somos energía, en lo que mejor sepamos hacer, y a veces hay que saber qué ciclo romper de bueno, ya está, ya preparé estas personas para que estén, es como cuando armás profesores, es cuando decís, bueno, tenemos profesores que empiezan a enseñar, bueno, de esa manera vamos a ir preparando estos nuevos nodos humanos para que puedan ir enseñando y comunicando todo esto que hoy hablamos, eh, y para que de la manera más simple, y esto también, esto también quería decírtelo también, Fer, que seguramente el año que viene voy a andar por Hong Kong y te voy a mandar mensajes y vamos a juntarnos ahí a hablar un poco de Bitcoin, a hablar un poco de todo, porque creo que hoy conocí mucha gente que está en Hong Kong, muy loco, ¿no? Entonces, creo que se está generando una sinergia muy fuerte, también ahí con bitcoiners que están en distintas partes del mundo, que se fueron, emigraron por un tema económico, y es como que están viendo, che, reactivemos esto y ocupemos las herramientas digitales, ¿no? Entonces, para poder educar. Entonces, por un lado, tiene la página web bitcoin.ar de la ONG Bitcoin Argentina, pueden participar, me pueden seguir en Instagram o en X, Joy Nico Koloff, ¿sí? Es mi Instagram y mi X, en donde pueden participar también, mandarme mensajes, preguntarme, yo contesto todos los mensajes, por más que a veces reciba bastantes, y que ocupemos los medios digitales para seguir haciendo activismo. Creo que llegó
el momento en que nosotros tenemos que preparar nuestros soldados, ¿viste? Me gusta mucho como cuando hablamos, los soldados, las piezas ya están puestas, tenemos que prepararnos porque este sistema que siempre manejó todo quiere imponer sus reglas independientemente de lo que construyamos. Y se están queriendo aliar, inclusive con, por ejemplo, vos hablaste de Bitcoin Cash, ¿no? Y bueno, y creo que no va por ahí, no va por ahí. Por eso terminan comparando que Bitcoin es algo por el hecho de que a esta gente solamente le interesa el fin monetario y financiero y no le interesa realmente construir algo. Porque si no, si sos de la parte técnica, terminas entendiendo de por qué Bitcoin es una innovación. Sí, al final del día todo se resume a lo que discutíamos en la Bitcoineta con vos y con Luna. ¿Cómo hacemos para pelearle a, ejemplo, a las corporaciones que estaban, uno pateabas un penal, el otro le pegabas una trompada y estaba toda la gente haciendo cola ahí, que creo que no, yo no estoy en contra de esas cosas, no estoy en contra de Binance, no estoy en contra de los exchanges, porque al final del día es tu puerta de entrada, eh, pero sí, yo creo que tenemos que dar esa batalla, tenemos que dar la batalla, yo no soy un bitcoiner que te diga, mi amigo quiere comprar Bitcoin, bueno, entonces anda a una cueva P2P, Sí, bajate sí, no, no, compralo por Binance, perfecto, comprá por Binance, en el medio educate o te voy a enseñar de que Binance no es lo que tenés que poner la plata. Ahí no exacto. es, pero usalo como un puente de entrada a Bitcoin. Entonces, viene eso, cómo peleamos contra todo esto que tienen un montón de plata, que son fundaciones, de hecho, no, me imagino que vos no fuiste, pero si fuiste tampoco hay problema. Después de la Bitcoin llegó la DevConnect, y que yo lo que veía de la DevConnect era que parecía un circo, y estaba Vitalik y toda esta gente que viene a hacer un negocio de esto y que tiene mucha plata, que regala comida, que regala jueguitos y demás, y lo puede hacer entrar a la gente a eso. Entonces, ¿cómo hacemos para dar esa batalla? Es complicado porque lo hacemos por amor al arte, sin un montón de fondos, pero bueno, con un montón de energía que le ponemos a esto para seguir llevando la palabra de Satoshi a todo el mundo. Y además, Fer, eso es esto es importante. Me encanta que hayas tocado lo de la Dev Connect y también me encanta también hablar de esto, de estas plataformas. Las empresas que hoy utilizan soluciones para tratar de onboardear gente, depende de la narrativa que tengan, van a ser nuestros amigos, van a seguir siendo nuestros amigos o van a terminar siendo nuestros enemigos. Pero, por ejemplo, eh, Uber, por ejemplo, vamos a poner una comparación de tecnología Uber Tech Taxis. La tecnología hace que evolucione la cuestión. Entonces aparece Uber y bueno, se tienen que adaptar. Bueno, estas empresas hoy están en su auge máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la solución que hoy utiliza la mayoría. Es obvio que no le vas a enseñar a tu amigo a hacer todo un quilombo porque va a ser más difícil bordearlo. Entonces, así no, esto es un quilombo, prefiero ir por otro lado. Entonces, y después hablando de eventos como este, yo veo un montón de devs, de desarrolladores ahí y visualizo algo, ¿no? Ellos creen que la única forma que se puede construir es por ahí. Por eso es que están ahí. Porque si ellos supieran que se puede construir por acá también, ellos estarían, te aseguro, yo estoy 100% seguro, y por eso invito a todos a que empecemos a visualizar que los nodos es el principio de lo que va a venir en Bitcoin, y te aseguro de que dentro de un par de años no va a existir ni DevConnect ni nada comparado con la cantidad de desarrollos que se van a construir sobre Bitcoin y que creo que van a ser los que van a lograr esa tan querida hiperbitcoinización que nosotros queremos. Exacto. ¿Por qué? Y esa evolución por naturaleza de la economía va a hacer que las empresas se tengan que adaptar. Así que creo que va por ese lado y la verdad me alegra mucho hablar de estas cosas y tenemos en cuenta para cualquier momento que vos tengas ganas que yo te aporte valor a tu podcast, estoy a disposición. Fer. Excelente. Y si venís a Hong Kong, vamos a hacer las ediciones que yo hago, el podcast caminando por la calle, porque Dale. hice dos. Hice uno con Andrew Webley, un CEO de una
Bitcoin Treasury Company, y después con un chico que escribió un libro que está viviendo en Vietnam y vino a Hong Kong y grabamos en un día de lluvia, porque la verdad que Hong Kong tiene, bueno, a ver, Buenos Aires también. De hecho, lo íbamos a grabar con este chico Webley, íbamos a grabar también en Buenos Aires, pero porque él iba a ir a la BitConf, pero al final se bajó último momento. Pero Hong Kong tiene cosas icónicas muy lindas como para filmar en la calle. Así que bueno, te iba a preguntar por lo de Bitcash, pero eh, creo que nos estamos quedando, no nos estamos quedando sin tiempo, ya va una hora. A mí me gusta hacer los episodios de una horita y 20 como mucho, por el tema del spam de la gente de atención, y aparte el jet lag me está haciendo efecto, así que no sé cuánto más mi cerebro me va a acompañar, Mira, así que, te tiro un dato. Te tiro un dato antes de cerrar. Bitcash sí, nace febrero del 2017. ¿Y, ¿Y qué pasa? Bitcoin Cash, porque es una locura, porque a Bitcoin Cash se le decía Bitcash, nace en agosto del 2017. Y muchos me hablaban pensando que yo era alguien de Bitcoin claro, Cash. de Yo dije, Bitcash, no, no de tiene nada Bitcoin que Cash. ver con Bitcoin Cash. No, Entonces, ese es el dato no que te tenés tiro. nada que ver con esos terraplanistas. No tenés nada que ver con esos terraplanistas. Así que bueno, aclaramos. Pero lo que te digo, vamos a cortar acá para también cerrar y dejar el tema de los nodos. Este episodio queda de nodos y te invito para dentro de un mes, 2 meses, un par de semanas, para que hablemos, sí, de Bitcash y nos cuentes de qué es este proyecto, y para que no se lo confundan con Bitcoin Cash, que ya los nombré demasiado, no los quiero ni nombrar, no les quiero dar entidad porque no existen. Así que nada, son terraplanistas que se meten en las conferencias, que están metidos en las universidades, porque el otro día había uno de esos metido en el UCEMA, pero bueno, no hay que darles entidad, hay que seguir por el camino que nos marcó Satoshi, que es el camino de la verdad, y seguir educando y construyendo en Bitcoin. Pero bueno, lo vamos a dejar para un nuevo episodio. Desde ya, Joel, te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido un placer hablar con vos. ¿Algo más que quieras agregar? Y aunque ya lo dijiste, decirlo otra vez, ¿cómo puede hacer la gente para contactarte? Bueno, primero que nada te agradezco por la invitación. Se hizo esperar se hizo esperar el live stream este, se hizo esperar. Primero agradezco la invitación y segundo, me pueden contactar a través de una de las redes sociales que más utilizo es Instagram, pero también ocupo X, que es Joy Nico Koloff, con K y doble F al final, Koloff. Joy Nico, Nico como Nico de Nicolás, Koloff, Joy Nico Koloff. Me pueden buscar en Instagram, en X, nosotros en Nostr estamos como Bitcoinea, ¿sí? Por el hecho de que es la comunidad local del noroeste argentino. Eh, entonces, nos pueden contactar por todos esos lugares, y además, obviamente, participar activamente, y si quieren asociarse a la ONG Bitcoin Argentina, que les recomiendo, que es una organización sumamente importante, regional. ¿Por qué? Porque yo pertenezco hoy, soy parte de la comisión directiva de la ONG Bitcoin Argentina, y nosotros los que participamos de la ONG Bitcoin Argentina somos personas que creen, cada uno tiene su visión, pero que creen plenamente de que el futuro es Bitcoin, y que no solamente es el presente y tenemos que llegar a esa hiperbitcoinización, y creemos que lo podemos hacer si cada día somos más. Así que les digo que si se quieren asociar, yo estoy plenamente activo ahí en los grupos de la ONG Bitcoin Argentina también, y independientemente de eso, tienen ahí mis redes sociales, que es Joy Nico Koloff, que la voy a compartir, voy a volver a compartir el live stream y voy a poner ahí mis redes sociales. Perfecto, muchas gracias. Y si asociense a la ONG Bitcoin Argentina, sale menos de $100 en un año. La verdad que yo me asocié cuando estuve ahí en Buenos Aires, así que soy socio. Como le dije a Manu, esta es la embajada de la ONG Bitcoin Argentina en Hong Kong. Así que bueno, Joel, de nuevo, te agradezco por tu tiempo y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Fer. Te agradezco. Chao, chao. Y les agradezco a todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, denos un like, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales. Nosotros no pedimos plata, no pedimos Satoshi, pero sí, por favor, con un like, con una suscripción,
con un comentario y con un compartido, nos ayudan un montón en esta tarea de pintar el mundo de naranja. Mañana vamos a estar con los chicos del Club Satoshi de Tucumán y luego vamos a tener un stream en inglés con Bitcoin ICU, con el enfermero bitcoiner de Estados Unidos. Así que bueno, nos vamos yendo. Compartan este episodio con la gente que quieran, compartan este episodio con la gente que odien, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas y darle la píldora naranja. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.